de una labor conjunta. Rosa Nidia comentó que yo era la indicada y después me explicó que ella no estaría aquí con nosotros este día porque tenía un evento académico fuera de la Ciudad de México. Hoy, al leer un cartel, supe que Rosa Nidia estaba en Veracruz en un acto académico dedicado precisamente a la memoria de Josefina Granja. No dejo de sentirme poco culpable por ser yo quien hable esta tarde de Pepita, pero hay dos motivos centrales. Los voy a decir por separado, porque si comienzo por el segundo, que es el de carácter personal, yo voy a llorar y entonces no quiero hacerlo, me puse rímel y además es un día de fiesta. Comenzaré por la parte académica. Pepita se integró al Departamento de Investigaciones Educativas por invitación de María de Ibarrola. Venía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y, si no me equivoco, María inició sus trabajos de investigación en un proyecto sobre educación superior y después sobre educación tecnológica. Realizó su maestría en este departamento en la generación 1986-1988, es la generación de Germán Álvarez, es la generación, ¿sí? O la de 84-86, es la generación de Eugenio y es la generación cuando yo me integré al Departamento de Investigaciones Educativas. Y dentro de esta generación era conocida junto con Sonia Reinaga como parte del grupo Las Hijas de María. No hay connotación religiosa, es exclusivamente filogenética y teórica. Había hombres dentro de Las Hijas de María, eso sí es un poco más preocupante, María, no lo sabía yo. Dos, o sea, eran los hijos @ ¿sí? de María. Claro, Enrique Bernal y el propio Eugenio. No eras tú, perdón. Jesús. Posteriormente, Pepita y Rosa Nidia empiezan a desarrollar su trabajo conjunto en el ámbito de análisis político del discurso educativo y a partir de ahí inicia las investigaciones que la llevarán a la búsqueda de la institución y el programa para la realización de su tesis de doctorado, que finalmente realiza en el Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana. Aquí inicia la primera incursión de Pepita en el ámbito de la historia de la educación, una incursión que pues se convertiría ya en una vocación. Su tesis, que finalmente derivaría en su primer gran libro, fue sobre historia social del conocimiento educativo en México. Y inicia también un diálogo, un trabajo compartido, un proceso de intercambio intenso entre Pepita y yo, porque para entonces también yo me había declarado
historiadora de la educación, con menos, digamos que, rubor que Pepita. Yo sí me declaré de plano sin ningún tipo de rubor. Yo venía de pedagogía y aunque a los historiadores no les gustaba mucho, navegué ya con la bandera de historiadora. ¿Qué es lo que a Pepita le fascinaba de la historia? Ante todo, las fuentes. Se volvió una fanática en la búsqueda de las fuentes documentales, pero también las imágenes, las fotografías, la iconografía y de los objetos. Y de esta pasión llegaría ella a construir, y digo, no me estoy equivocando, más que escribir, construyó este segundo libro, Métodos, Aparatos y Máquinas para la Enseñanza en México en el siglo XIX, que fue publicado en 2004. Y precisamente en ese año, Pepita se integra al seminario, no sé si seminario, al grupo de trabajo de historia de la educación. Fue siempre una gran compañía, sugiriendo libros, una magnífica leyente más que lectora, siempre sugiriendo nuevas obras o capítulos, y no es para nada casual que en el momento de elaborar el programa para los festejos académico, para los festejos de nuestro 40 aniversario, Pepita estuviera en las lecturas intergeneracionales de las historiadoras de la educación. Ella leyó a Ariadna y Laura Cházaro leyó a Pepita. La última vez que la vi fue en la Conferencia Internacional de Historia de la Educación, y supe que unas horas antes de ingresar al hospital había concluido las correcciones de un artículo de un libro para la revista pedagógica histórica. Y además la cantidad de correos que recibí de historiadores de México y de otros países recordando a Pepita, todos sus recuerdos eran en términos de historiadores. Y ahora un poco de personal. Ustedes saben, me dedico a trabajar experiencias formativas, generaciones, identidades, y tal vez por eso he tratado de bloquear lo que ha significado para mí la muerte de Pepita, y tratar de explicar el aullido que me salió del estómago cuando supe de su muerte. Pepita nació en 1958, 2 años después que yo. Estudió en la misma universidad, aunque en una facultad distinta. Coincidimos prácticamente al mismo tiempo, aunque en espacios separados, en el Departamento de Investigaciones Educativas. Nuestras hijas, las dos somos madres de hijas únicas, tienen una pequeña diferencia de edades. Vivimos muy cerca durante mucho tiempo y viajábamos juntas de casa al DIE y del DIE a casa. Nuestro recorrido era, por supuesto, mucho más rápido cuando estábamos en la del Valle. Nuestras pláticas se extendieron cuando teníamos que ir
desde acá, desde Villacuapa. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando fue la huelga del CEU en la universidad, pues nos daba tiempo para platicar de absolutamente todo. Fue la persona, la profesora en este departamento con la cual compartía mis ciclos vitales, la maternidad, la menopausia también, pero calladitos, de eso no vamos a decir mucho. ¿Sí? Y compartimos también otro tipo de pasiones. Primero, la docencia. Tanto Pepita como yo dimos cursos básicos de manera continua a todas las generaciones, y a ustedes les consta, ¿sí?, que ingresaron al DIE desde 1986. En mi caso, hasta que Ariadna me relevó, Pepita no tuvo ese relevo y continuó dándolo. Ella fue coordinadora académica antes que yo y teníamos una pasión desbocada y desmedida por la docencia. Yo lo expreso un poco más, me la paso apapachando y besuqueando estudiantes. Sé que Pepita no lo hacía, pero queda constancia de su dedicación y de su trabajo con los estudiantes, las tesis que dirigió. Segundo, descubrimos al CIMBESTAB como institución más o menos en el mismo periodo. Eduardo Remedi un día dijo: ustedes son una generación de amplio compromiso institucional. Nos formamos en la isla DIE y las dos descubrimos el continente CIMBESTAB al mismo tiempo y sentíamos la misma fascinación por la institución. Estoy aprendiendo a vivir en el DIE sin su compañía. Apenas ayer me atreví a pasar frente a su cubículo y ver las cosas que se han escrito ahí, y vi en dos de los recados que se han puesto algo que me dije a mí misma y que me dijo Eduardo cuando le hablé por teléfono, y dijo: Pepita era una muy buena persona, probablemente de las más buenas personas que hayamos conocido. Muchas gracias. Bien, ahora Eduardo Remedi hará una intervención acerca de otra persona, otra querida colega que ya no se encuentra con nosotros, Leonor Meneguzzi. Voy a hablar de Leonor, y como era mañana estuve ensayando ópera con los alumnos de la maestría. Si se me va la voz, le voy a pedir a Alejandra que continúe leyendo. Conocí a Leonor a mediados de los años 70, cuando yo llegaba a México, y Leonor era prima de Alfredo Furlan. Y en esa época Leonor ayudaba a los argentinos que llegábamos a México en el exilio a localizar alojamientos, escuela para los niños, médicos, todo este tipo de cosas. Y en su casa comí por primera vez quesadillas. Bueno, sin chile, porque la Leonor era argentina, de Córdoba, y yo no comí el chile. En esa época Leonor trabajaba y estudiaba en el DIE, pero bueno, yo no tenía la más remota idea de lo que era el DIE. Y después me enteré que ella fue parte de la primera generación de estudiantes del DIE,
conjuntamente con Ruth Paradise, Eva Taboada, Ricardo Moreno. Se graduó en la maestría en los años 80 con una tesis dirigida por Juan Manuel Gutiérrez Vázquez sobre el recuerdo de conceptos de ciencias naturales adquirido a través de investigaciones realizadas por alumnos y maestros en escuelas primarias. En este trabajo que Leonor realiza para su tesis, está enmarcado en la reforma de los libros de texto y en la realización del DIE de un conjunto de trabajos en esa época sobre enseñanza de las ciencias. Leonor, en este trabajo, busca responder a dos preguntas. ¿Por qué es importante la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria y cómo enseñarlas? Para Leonor, en la tesis, lo que uno puede observar es que para ella lo importante era que cuando el niño investiga, hace experimentos que propician el desarrollo de diversas habilidades. Muchas de estas habilidades son indispensables para la vida cotidiana. Y lo que ella rastreaba era cómo se construían y se trabajaban estas habilidades en las clases de ciencia. A Leonor plantea en este trabajo una tesis que es como que el conocimiento científico está al alcance de todos, independientemente de la edad que se posea, y los contenidos son comprensibles y los materiales son accesibles dependiendo del tipo de experiencias que se organice en el aula. Leonor forma parte del equipo de investigadores del DIE que participan conjuntamente con Juan Manuel, con Jimmy, con Antonia, con Eva, con Grecia, en el proyecto sobre primaria intensiva para jóvenes de 11 y 14 años, que se realizó entre el 78 y el 80. Y que intentó construir un modelo pedagógico y desarrollar materiales para este tipo de modelo. En referencia a ciencias naturales, Leonor es también parte del equipo inicial que trabajó con los libros de texto y continuó este trabajo para la escuela secundaria, participando en proyectos de diagnósticos y desarrollo curricular con varios de los compañeros del DIE. Cuando uno rastrea a Leonor un poco para saber qué hizo después de estar por acá, por el DIE, ella se nota que sigue profundizando en la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, pero a nivel de adultos. Y de esa época aparecen trabajos de Leonor sobre análisis de libros de textos de ciencias naturales de primaria para adultos, en el 84 es un trabajo de ella, o reflexiones sobre una experiencia con adultos de la enseñanza-aprendizaje, y algunos trabajos más. A mí siempre me impactaba Leonor, por lo guapa, y yo la miraba y decía, qué mujer tan guapa, pero nunca me hizo caso la Leonor. Pues sí, ni modo, había otros que le importaban más que yo. Y no te voy a decir quiénes para que no te enteres. Bueno. A inicio de los 90, Leonor fue parte del grupo encargado de elaborar el documento de diagnóstico sobre la niñez en México, que fue presentado en la Cumbre Mundial en Pro de la Infancia de la UNESCO. Y formó parte como responsable de educación de la CONAPO en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Educación en México.
Se ve que cuando salió del DIE, Leonor paseó por el mundo por un montón de lados. Ruth Paradise fue muy cercana a Leonor y no está acá, ella tendría que haber hablado de Leonor, pero está fuera de México y mandó un pequeño texto, muy pequeñito, que yo le voy a pedir a Alejandra que lea, por favor. Es este cachito, sí. Ruth Paradise, amiga de Leonor Meneguzzi, hoy la recuerda con estas palabras. Siempre fue una persona que luchó por la vida en el mejor sentido de la palabra y que jamás permitió sentirse víctima. Fue una gran amiga, no solo mía, sino de muchos de los trabajadores y alumnos del DIE, que siempre encontraron en ella alguien que les escuchara y con quien podrían compartir cualquier preocupación o sentimiento. Fue mi primera amiga en México. Y si no fuera por su insistencia, nunca hubiera entregado la solicitud para entrar junto con ella como alumna de la primera generación de la maestría. ¿Qué más puedo decir? Su partida me pesa hasta hoy y siempre me pesará. Es todo. Toca el turno a Ale Pellicer, quien nos hará también una semblanza de otros colegas y compañeros que no están con nosotros. No, me apena, no será una semblanza, ojalá pudiera hacerla, solamente me resta para no omitir y tratar más bien de recordar a todas las personas, o sí creo casi todas las personas que han estado con nosotros en el departamento. Nombrar a Carlos Ramírez Villaseñor, que fue profesor, investigador, invitado por Juan Manuel, y que además fue el primer administrador del DIE. Juan Carlos García Palmeros, auxiliar y queridísimo profesor de inglés de este departamento. A don Ray, nuestro lavador de coches, que tuvo la iniciativa de poner un hermoso techito en el estacionamiento, y a varios de nuestros alumnos de maestría: Armando de Jesús Cantún Reyes, Elizabeth Encina Sánchez, Jorge Alberto Ocaña Alcocer y Ricardo Moreno Sosa. Así pues, esta parte de un homenaje póstumo a nuestros compañeros y colegas, pues tiene más que otra intención: recordarlos, hacerlos presentes y felicitar por todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. En el marco del 50 aniversario, del 40 del DIE, podemos decir que nuestros 36 años de maestría y los 18 de doctorado no solamente nos ha permitido alcanzar la mayoría de edad, sino ser una institución madura y adulta, comprometida con proyectos educativos de alta calidad en el país. Es un honor para mí ser parte de este departamento. Muchísimas gracias. Es conmovedor, de verdad, escuchar el cariño con el que se refieren a aquellos que se adelantaron en este paso por la vida y que el legado y la obra que dejaron en este departamento y en el área que ustedes cultivan tenga esta profundidad y esta permanencia. Y reitero ahora de manera personal, ya no con la investidura del funcionario que en este momento cargo, que me siento muy honrado de estar con ustedes en este momento tan emotivo, y muchas felicidades. Pues bien, terminó esta parte del acto del día de hoy. Los que estamos en la mesa nos retiraremos a acompañarlos a ustedes allá abajo, y queda entonces lo que sigue a cargo de Jimmy, que es la semblanza de compañeros que ya egresaron de esos posgrados. Bueno, pues vamos a dar lugar a esta segunda parte, que es la semblanza de nuestros egresados. Yo les voy a hacer una breve introducción de dónde sale la información que estos jóvenes que están aquí, los voy a presentar en este momento.
todos ellos egresados de los programas del DIE. Y ellos me hicieron favor, los voy a presentar primero, Alejandra Ábalos Rogel. ¿Por dónde está Alejandra? Ana Laura Barrientos. ¿Dónde andas, Ana Laura? Entonces, para que vean cómo eran cuando ingresaron al DIE. Felicia Vázquez Bravo. También hace el pelo claro. Gilberto Pérez Campos. Miguel Ángel Vargas no está ahorita con nosotros, pero él también participó de este trabajo que ellos van a presentar. Néstor González. Nicolás Juárez Garduño tampoco está con nosotros porque tenía otro compromiso ya con antelación. Zorobabel Martiradoni, que tampoco puede estar con nosotros, pero también está participando. María del Rosario López Guerrero. Y al final se incorporaron también María Lucía Moreno Sánchez, que anda por ahí. Lucy. ¿Dónde estás, Lucy? Ahí está la Lucy. Juan Leobe Ortega. Ahí está Juan. Y también Ruti Valencia, que me ha estado acompañando en todo este proceso de convocar a los egresados, de comunicarme con ellos. Y cuando ustedes recibieron la invitación, también recibieron una fichita, pidiéndoles algunos datos. Agradecemos a todos aquellos que nos han contestado y les suplicamos a los que no lo hicieron, que todavía pueden hacerlo y estamos esperando la información. De todas maneras, en el momento en que estos egresados ilustres del DIE me hicieron favor de atender a una invitación para analizar esta información, teníamos 86 fichas, ¿verdad? En ese momento 86 fichas, así que lo que ellos van a presentar a continuación tiene que ver con el análisis de esta información que ustedes nos dieron y que da cuenta acerca de qué fue este paso por el DIE para ustedes y también qué es lo que ha pasado después de transitar por esta institución. Muchísimas gracias. Les voy a ceder el micrófono y ellos van a ir haciendo sus propias presentaciones. Me toca iniciar esta ronda de participación. Voy a exponer el análisis de la pregunta número 1, que fue: ¿qué motivó tu elección del DIE para estudiar la maestría, el doctorado? Esa es la primera pregunta que se le plantea a los egresados, tanto de la maestría como del doctorado del DIE. Y entonces nos dimos a la tarea, inicialmente tres queridos compañeros de la misma generación, de la 12ª generación del DIE, a hacer este análisis, y posteriormente, cuando nos dimos cuenta de que las respuestas a este cuestionario se cruzan, finalmente no son ideas que se empiezan a cruzar, es que se incorpora a la discusión el maestro Nicolás Juárez, que es el que da respuesta o el que analiza la pregunta 2. Entonces, iniciamos con el análisis de qué motivó tu elección del DIE para estudiar la maestría, el doctorado. Para evitar traicionar las ideas de mis alumnos, voy a leer la ponencia y conforme vaya pasando las diapositivas, voy a ir siguiendo. ¿Qué es lo que lleva a una persona a tomar una decisión de vida como la de seguir programas de posgrado? ¿Cuál es la naturaleza de esa energía, si es que así se le puede considerar, de ese impulso inicial para que alguien acepte una tarea con la plena conciencia de su magnitud? ¿En realidad se trata de un impulso inicial o es una construcción histórica? ¿La motivación es algo del orden de lo personal, digamos, exclusivamente subjetivo, dado que tiene que ver con la voluntad del sujeto, o bien responde a un deseo del orden de lo colectivo y, por lo tanto, de lo intersubjetivo?
Estas preguntas acudieron a nuestra mente cuando leímos las 86 cuestionarios que respondieron los egresados de maestría y doctorado del DIE. En particular, las respuestas a la pregunta ¿qué motivó tu elección del DIE para estudiar la maestría, el doctorado? Como les decía, también nos percatamos que algunas respuestas estaban relacionadas con la pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las experiencias más relevantes de tu paso por el posgrado del DIE? Y viceversa. Nos parece importante empezar este texto haciendo una aclaración relativa a la manera como leímos la información de los cuestionarios. Nos pareció que había que distinguir entre lo que las personas dijeron sobre los motivos que los llevaron en primera instancia a elegir el DIE para estudiar un posgrado, motivos iniciales o de ingreso, que corresponde a la pregunta ¿qué motivó tu elección? Y las razones que hicieron que su estancia en el DIE fuera memorable. Aunque motivo y razón pueden usarse como equivalentes, las respuestas apuntan a cuestiones diferentes, aunque por supuesto complementarias. Si hablamos de motivos en relación con las experiencias más relevantes, serían motivos construidos o surgidos a partir de ya estar en el DIE y no los que los llevaron a hacer la elección en primera instancia. Por así decirlo, serían el plus de haber llegado al DIE. La distinción es analítica, quiero decirles, pues en el caso de los estudiantes que realizaron maestría y doctorado, los dos tipos de motivos se entrelazan. Por ejemplo, los motivos construidos durante la maestría son también motivos para refrendar su elección del DIE para continuar con el doctorado. Así pues, estructuramos el análisis de las respuestas a la pregunta ¿qué motivó tu elección del DIE para estudiar la maestría, el doctorado? En 3 partes. La primera se refiere a la motivación desde la trayectoria de los sujetos. La segunda se refiere a la motivación como una construcción colectiva en torno a un ethos institucional. Y la tercera sobre el DIE como un horizonte de posibilidad, como una promesa para la interlocución, la vinculación, las condiciones materiales para el estudio. En otras palabras, como la posibilidad del intercambio de un capital cultural. Trayectoria de los sujetos. ¿Qué de sus caminos andados los llevó a mirar al DIE como una opción? En la primera parte de este trabajo, el recorte del ámbito analítico consideró que el motivo de ingreso tiene que ver con la decisión particular de un sujeto. En efecto, se analizó cómo la diversidad de motivos iniciales o de ingreso, tanto de los estudiantes de la maestría como los del doctorado, parecían entrelazarse para satisfacer el deseo personal de potenciar una trayectoria profesional o de construir una nueva en el ámbito de la investigación. Oigamos una de las voces al respecto. Yo trabajaba en educación primaria como asesora técnico-pedagógica y en esa época me había dedicado a tratar de asesorar a mis compañeros del sector. A la vez, quería estudiar un posgrado relacionado con la educación, pero que me ayudara a aprender a hacer mejor mi trabajo. También se identificó que muchos egresados, sobre todo los que pertenecieron a generaciones posteriores a 1990, se referían al prestigio del DIE como un motivo de su ingreso, de tal suerte que la elección personal pudo haberse debido a un posicionamiento de la institución en el escenario de las instituciones que ofrecían posgrados, lo que le dio visibilidad social y por lo tanto deseabilidad de la institución como lugar en el que sería posible la realización de ambos motivos. Segunda parte, ethos institucional. El DIE se miraba con una fisionomía clara y deseable. En esta segunda parte del trabajo, el recorte analítico considera que el motivo de ingreso al DIE es una construcción social e histórica, que responde a un deseo del orden de lo colectivo y por lo tanto de lo intersubjetivo. El imaginario social sobre el DIE como institución de prestigio refleja los deseos y las expectativas de los grupos de profesionistas, quienes incluso llevan a sobrevalorar su impacto social. Oigamos cómo se da esto en términos de los discursos. Un egresado dice lo siguiente: